Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Arrancamos con un tema que pone sobre la mesa una pila inmensa de fuentes. Sí, muchísimas. Revisamos desde registros arquitectónicos y videos documentales hasta crónicas históricas de la época. Exacto. Y la misión de hoy es muy clara. Vamos a desentrañar el capítulo 1 de la historia del Estadio Azteca. Pero ojo, enfocándonos exclusivamente en los 3 colosales retos técnicos y financieros. Que casi impiden su construcción. Porque, fíjate, entender este proceso es fundamental para cualquiera que busque comprender cómo las mayores limitaciones técnicas y, financieras pueden convertirse en el motor de la innovación absoluta. Totalmente. Y para dar contexto, hay que situarnos en el México de principios de los años 60. El famoso milagro mexicano. Ándale, una época de mucha transformación urbana. Surge este sueño ambicioso de Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo Cañedo. Querían albergar una Copa del Mundo. Claro. Y el detonante fue en 1956, en el Estadio de Ciudad Universitaria. Hubo un sobrecupo alarmante, 90,000 personas adentro y 40,000 afuera. Un caos total. Ajá, pero fue un éxito televisivo. Quedó clarísimo que necesitaban el mejor estadio del mundo para convencer a la FIFA. Ok, vamos a analizar esto porque la idea de construir el mejor estadio del mundo suena espectacular en el papel. Sí, claro. Pero llevarla a la realidad fue el inicio de una pesadilla. El primer gran obstáculo fue el terreno en Santa Úrsula, Coapa, al sur de la ciudad. Que compraron sin hacer un estudio exhaustivo de mecánica de suelos. Asumieron que era terreno regular, pero se toparon con un campo de batalla geológico, el Pedregal. Exacto, no era tierra compactada, estaban lidiando con roca volcánica basáltica. Del volcán Citle. Sí, producto de una erupción de hace unos 1700 años. La única forma de perforar eso era con dinamita pura. Tuvieron que volar 180,000 toneladas de piedra. Una locura. Estamos hablando de 180 millones de kilos de roca dinamitada. Y justo cuando logran domar la roca, al empezar a excavar, se encuentran con el segundo problema. A tan solo 10 metros de profundidad. Sí, las aguas freáticas. ¡Qué desastre! Si conectamos esto con el panorama general, la norma dicta que un estadio normal se excava profundo. 3/4 partes de las gradas van bajo tierra. Para que solo 1/4 parte sobresalga en la superficie. Exactamente. Pero aquí, el agua obligó a invertir la lógica estructural por completo. Si seguían cavando, se inundaba todo. Entonces, la parte subterránea quedó cortísima. Solo cabían 25,000 asientos abajo. Y tenían que meter a más de 100,000 personas. Así que tuvieron que forzar la construcción de una colosal superestructura de concreto hacia el cielo para albergar a las otras 75,000 personas. Ese contraste es impresionante. El agua y la roca terminaron dictando esa silueta inmensa que tiene el estadio. Y esto nos lleva inevitablemente a la arquitectura. Claro. Fue un trabajo liderado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y la ejecución del joven arquitecto residente Luis Martínez del Campo. Que tenía solo 26 años en ese momento. Imagínate esa responsabilidad. Ganaron el concurso frente a genios consolidados como Félix Candela. Y la razón de eso es fascinante. La propuesta de Candela era visualmente hermosa, pero requería columnas internas para sostener el techo. Y Ramírez Vázquez dijo que no, porque eso obstruiría la visibilidad. Exacto. Él diseñó un impresionante techo volado con 1,200 toneladas de acero laminado, Sin un solo soporte interno que tapara la vista. priorizando totalmente al espectador. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el diseño de las gradas también cambió a la mitad del camino. La famosa anécdota del picnic. Sí, los planos originales proyectaban una forma rectangular, pero el equipo de jóvenes arquitectos sentía que era demasiado rígido. Se fueron de picnic a discutirlo al aire libre. Y ahí decidieron eliminar las esquinas rígidas y curvar las gradas formando un óvalo. Ramírez Vázquez aprobó esto de inmediato. Lo cual nos lleva al concepto clave de todo este diseño, la isóptica perfecta. ¡Qué buen término! Al hacer el óvalo continuo, aseguraron que la visual de cada persona pasara exactamente por encima de la cabeza del que estaba enfrente. Sin importar qué tan lejos estuvieras de la cancha. Una verdadera democracia arquitectónica. Cualquier persona entre los más de 100,000 espectadores tenía una vista ininterrumpida. Increíble. Pero claro,
Dinamitar roca, lidiar con aguas freáticas, levantar una superestructura enorme. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel financiero? Un desastre de liquidez. Los costos se dispararon Totalmente. El presupuesto original era de 95 millones de pesos. y terminaron siendo más de 200 millones. El proyecto estaba financieramente quebrado. En 1965 tuvieron un paro de obras dramático de 6 meses. Medio año con la obra parada a la intemperie. Emilio Azcárraga tuvo que pagar los intereses altísimos de su propio bolsillo para evitar el embargo. Hasta que Guillermo Cañedo propuso una solución magistral. Se inspiró en un modelo que vio en un estadio en Brasil. La venta de palcos. Exacto. Un fideicomiso con la venta anticipada de palcos privados a 99 años. Vendieron algo que todavía no existía. Fue una inyección masiva de capital privado que salvó la obra. Se terminaron construyendo 631 palcos en esa fase inicial. El dato del primer palco es genial. El palco número 2117, vendido en 1962 a René Letaif. Fue lo que permitió comprar el acero y terminar el techo. Pero hay que aclarar algo. A pesar de este rescate, el estadio inauguró y operó con pérdidas. Seguían en números rojos. Tardaron 14 años, hasta 1980, para finalmente amortizar la inmensa deuda de la construcción. ¿Qué nivel de riesgo? Analizando todo esto, es fascinante cómo la roca del Sitle, la visión inquebrantable de una isóptica perfecta y la brutal crisis económica moldearon el carácter de una obra tan icónica. Y que ha sido sede de 2 mundiales y pronto de un tercero. Exacto. Queda clarísimo para quien escucha que las grandes obras maestras a menudo nacen de superar restricciones que parecían física y económicamente imposibles. Ahora, esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final muy curiosa que surja de estas fuentes. A ver, El esquema financiero que salvó al estadio en los años 60 hoy es su mayor ironía jurídica. lo de los palcos. Exactamente. Las remodelaciones actuales y las exigencias de control absoluto de la FIFA para el Mundial 2026 chocan directamente con los derechos de esos dueños de los palcos. Claro, su contrato de exclusividad a 99 años vence hasta el año 2065. Es decir, la misma brillante idea que permitió construir el estadio hace décadas es el obstáculo legal más complejo para su modernización hoy. Un debate fascinante sobre cómo las soluciones del pasado condicionan el futuro. Una paradoja total. Definitivamente un tema para analizar más adelante. Por hoy, damos por concluida esta exploración a fondo. Confiamos en que esta inmersión haya arrojado nueva luz sobre esta obra monumental. Agradecemos profundamente el tiempo invertido en acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Hasta pronto.